Bien, ya habíamos hablado sobre Jesucristo, la venida y muchas otras de las cosas que estaban profetizadas. Quiero reconstruir rápidamente o reafirmar rápidamente algunas de las profecías que hablan sobre los mayas, los aztecas y demás. Ya habíamos visto, si no mal recuerdo, las 7 profecías de los mayas que se había dicho que existían, pero también, no sé si recuerdo que les había comentado anteriormente, que a todos los profetas generalmente se les llama oráculos. Entonces, a mí me gustaría separar, por ejemplo, a los oráculos que son mundanos o que no son plenamente religiosos o que no tienen que ver con la Biblia, con los de la Biblia, porque los comentarios que hagamos pues van a ser comentarios nada más de asociación. Entonces, por ejemplo, muchos de los oráculos no eran como los de la Biblia, eran totalmente demoníacos, ¿no? Por ejemplo, Nostradamus. Ellos son oráculos que muchas veces se drogaban, entraban en trance para poder más o menos saber qué era lo que estaba sucediendo. Edgar Cayce era una persona que tenía buenas obras, hacía obras de caridad, no le interesaba el dinero y otras cosas, pero sus profecías también eran muy exactas con respecto a lo que le preguntaban, pero muy vagas con respecto a las profecías en general o las profecías importantes, como en el caso de la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Edgar Cayce creo que predice la alineación del centro, las explosiones solares y otras cosas. Pero también Einstein platicó de esto. Einstein también había profetizado que si no cuidábamos el planeta, pues podíamos arriesgarnos al movimiento de rotación, el movimiento de los ejes de la Tierra y que podríamos sufrir también algunas otras consecuencias, ¿no? Entonces, Einstein, por ejemplo, pues era una persona que la mayor parte de las generaciones y de las gentes tanto científicas como cristianas o de otros géneros conocen. Entonces, por ejemplo, los mayas y los aztecas pues se han vuelto muy famosos desde que empezaron los viajes del Apolo 12 y todo esto, cuando estaban precisamente hablando de la circunferencia de los mayas y otras cosas para que ellos pudieran afinar sus vuelos. Entonces, ¿qué tan cierto sea esto? Pues no lo sé, pero a lo que voy es que empezaron entonces el auge de los mayas, de los aztecas y todo esto. Ahora, el calendario de los mayas y de los aztecas, como los dos vienen más o menos del mismo origen, de las mismas raíces, y se cree que tuvieron más o menos la misma cultura, por eso es por lo que sus calendarios son muy parecidos. Entonces, hablamos de ellos, hablamos de la Cíbala, hablamos de Arcais, de todos sus tomos que tienen, hablamos de Nostradamus, de los indios Yopis, hablamos de la Webbot, que es un sistema de cómputo que se dedica a buscar fechas y datos y registros, y conforme a eso empieza a hacer las profecías, ¿no? Se supone que era un archivo que se había hecho, un programa que se había hecho para llevar cierto tipo de control, pero empezaron a ver que estaba empezando a profetizar con respecto a la información que estaba recibiendo, de toda la información que circula dentro del internet. Entonces, de ahí surge eso, el chi, que es una onda matemática, y las profecías de la Gran Pirámide, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, las profecías de la Gran Pirámide, chi y otros que son matemáticos, muchas veces dejan mucho que desear, como que no son tan precisos. Luego la gente tiene la mala costumbre de que una vez que ya sucedió un hecho dice, es que 5 más 3 más 2 menos 1 y lotería, ¿no? Esa era la fecha que tenía que suceder. Pero no, las cosas reales no se dan así. O sea, no son tan amarradas, tan casuales. Entonces, por un lado. Por otro lado, muchos de ellos profetizan tanto el surgimiento de nuevos continentes, de nuevos países, de islas,
la desaparición de las islas como Japón, California, no habla nada de Baja California, Norte y Sur, pero yo ya les había comentado que seguramente desaparece California, después de las Californias también de México. Entonces, habla y todas esas islas pequeñas que se encuentran, ¿no? Seguramente Hawái y otras cosas van a desaparecer. ¿Por qué? Porque pues, Hawái es una cadena de volcanes. De hecho, de eso está formada la isla, ¿no? Entonces, bueno, está eso, están las montañas que van a ser ocultas, y creo que una de las profecías también dice que van a surgir montañas. Entonces, ya habíamos platicado de que van a resurgir los continentes, que algo que se me ha pasado platicarles es que se está profetizado que se van a descongelar los polos también por parte de estos profetas, y los meteoritos que van a impactar a la Tierra, que coinciden más o menos con los meteoritos, el meteorito que profetizó Nostradamus, que hablaba del fin del mundo, y los meteoritos que hablaban con respecto a los impactos que va a sufrir antes de la Armagedón, la venida del Señor Jesucristo. Una de las profecías, por ejemplo, si no me recuerdo, los indios Yopis eran los que hablaban sobre la gran estrella azul que viene y impacta la Tierra y demás. Entonces, este tipo de profecías de estos satélites son los que bueno, también son muy importantes, ¿no? ¿Qué más? Hablan de las profecías del fin del mundo, y él sabe, yo he dicho que hablan respecto de un elegido que se suponía que podría ser el Mesías, pero seguramente va a ser el anticristo, porque nunca dice que sea santo, ni que sea Dios, ni nada por el estilo. Y para mí no hay más directriz, es Jesucristo el que viene y el que va a venir como relámpago, va a venir como ladrón de noche, cuando nadie lo espere, etcétera, etcétera, etcétera. No se confundan. Dice la Biblia que vendrá como ladrón de noche. Puede ser que de noche sea aquí y puede ser que sea de día, porque también dice una profecía que dos estarán lavando y uno será levantado y uno será dejado, y que dos estarán trabajando en el campo y uno será levantado y otro será dejado. Entonces, y que va a levantar a los muertos y que va a levantar a los vivos. Entonces, a todos los que son los escogidos. Entonces, no tiene nada que ver que vele uno como ladrón, porque va a ser de noche o va a ser de día. Lo que sí sabemos es que cuáles van a ser más o menos las señales, o lo que yo creo que van a ser las señales del fin del tiempo, que ya los habíamos comentado, cuando se acaban los 3 años y medio de tribulación, que es cuando surge la gran abominación, que entra la bestia hasta el lugar santísimo en el templo de Jerusalén, que ya va a ser el último templo edificado, y después de eso 3 años y medio más, cuando es hasta que venga la venida del Señor Jesucristo. Entonces pasa eso, y después también hablan de inundaciones, de pestes, de hambres, de tsunamis, de guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas profecías que se están dando, algunas de las profecías también hablan o coinciden entre sí. No es nada más uno el que profetiza, pero todas estas profecías que les acabo de decir, si ustedes se recuerdan los textos bíblicos que estuvimos viendo junto con otras profecías que yo ya les había platicado, todas estas profecías van coincidiendo. Sin embargo, no hemos leído muchos de los versículos bíblicos. Les he leído muchos que hablan de todos tipos de detalles, pero todavía nos faltan muchísimos versículos. Por ejemplo, de Ezequiel o de Daniel casi no hemos leído versículos de profecías, y esos son Isaías, y son libros completos de profecías, y que gran parte de las profecías hablan de la venida del Señor Jesucristo, de los castigos para Babilonia, cómo va a ser la bestia, los reyes, las naciones que los van a comprender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son situaciones pues muy completas, ¿no? También tenemos en el apuntador que por ejemplo, tenemos gente que estudia, por ejemplo, a veces los planetas y demás, y dice, no, ya hubo un alineamiento entre los planetas. Mentira.
un alineamiento total de planetas con el centro de la galaxia no lo ha habido. Bueno, no lo ha habido en los últimos 5.125 años, que es cada vez que se sucede. Pero sí los ha habido, pero parciales. Entonces, aún así, yo les decía que no podemos esperar grandes males, por no ser extinguidos de la Tierra, pero sí va a ser situaciones de calor muy intenso, sequías, hambrunas, temblores, etcétera, etcétera. Acuérdense de lo que habíamos profetizado en el principio de dolores de parto. Entonces, si ahorita ha estado muy difícil, cuando la Tierra sea excitada por este tipo de ondas, yo creo que se va a poner todavía más difícil, va a ser aquellas profecías de las que hablaba el Señor. Bueno, espero que les esté gustando, sigan votando, sigan anotándose, pregunten lo que ustedes gusten, yo les contesto con mucho gusto. Pueden bajar el libro gratis, yo le pongo las direcciones, no es ningún gancho ni nada, simplemente métanse tranquilamente, van a sus libros, están en PDF y si quieren comprarlos, pueden comprarlos ya editados en euros. Muchas gracias y que Dios les bendiga.